De repente mi padre enferma, su salud se complica y a las 5 semanas fallecen. Es uno de los procesos o una de las circunstancias más difíciles que he tenido que vivir a nivel personal, a nivel profesional y a nivel familiar. Fue un golpe muy duro, pero cuando una persona tan querida en una comunidad o a nivel nacional fallece, es difícil como aprender a manejar con ese duelo colectivo. Es como vivir un funeral que no sabes cuándo se va a terminar. Qué gusto saludarlos en una evolución más, por supuesto, en este video podcast que se hace en colaboración con La Verdad Noticias. Mi nombre es Mari Carmen Vélez. Híjole, la verdad es que el día de hoy creo que vamos a tener una historia súper hermosa. Desde hace rato vengo buscando a nuestra invitada porque creo que tiene mucho que contarnos, mucho que compartirnos y tenemos mucho que aprender de ella. En este medio, pues a veces es difícil encontrar personalidades con las que nos identifiquemos, no nada más por la carrera, sino también por situaciones que vivimos de manera personal. Y creo que a veces la ausencia de algunas personas importantes en nuestra vida también nos ayuda a evolucionar, a trascender, a poder comprender mucho más el panorama en el que estamos viviendo, pero por supuesto a compartirlo y a que ustedes a través de estos micrófonos y de este video podcast pues también puedan identificarse con esta historia. Y el día de hoy nos acompaña Majo Cadena, periodista de Quintana Roo, también en medios nacionales e internacionales. ¿Cómo estás, Majo? Bienvenida. Hola, Mari Carmen, y hola a todo tu equipo, y hola, gracias a La Verdad Noticias por tenerme hoy. Llevábamos tiempo queriendo estar aquí hablando, por fin se nos logró con las agendas. Ay, sí. Y es que además voy a hacer aquí un paréntesis, pero recién casada nuestra Majo, felicidades, enhorabuena. Gracias. Todas las felicitaciones del mundo. Muchas gracias, igual a todas las personas que nos han enviado muy buenas vibras y muy bonitos deseos. Siempre es padre compartir, creo que cada etapa de tu vida y vivirla al máximo. Y bueno, pues ya estoy aquí lista para platicar contigo. He seguido este proyecto de evolución desde que lo iniciaste. Gracias, Majo. Entonces, gracias y qué emoción estar aquí. Híjole, pues hay una lista importante de cosas por hablar y yo creo que lo principal, y a mí algo que nos conecta, es la carrera, ¿no? La verdad es que el periodismo nos hace diferentes personas con una perspectiva y con una alerta diferente a la de los demás. ¿Cómo es que empiezas tú en el periodismo? Bueno, la verdad me cuesta, y eso debo de admitirlo, a mí me cuesta llamarme a mí misma como periodista. Okay. Y eso es algo que creo que les pasa a las personas que no estudian periodismo. Totalmente. Pero se dedican a ello. Sí. Yo estudié Relaciones Internacionales, pero creo que ahorita ya estoy en un punto en el que sí me llamo a mí misma reportera, periodista, porque también es un oficio y es algo que se va haciendo con el tiempo y con la experiencia y con estar también en la calle contando esas historias, ¿no? Definitivamente mi punto, bueno, mi atracción hacia la comunicación y al periodismo es gracias a la familia en la que me tocó nacer, y eso es una ventaja y es un privilegio. Es muy diferente tal vez a otro tipo de historias, porque no sé, si mis padres no se hubieran dedicado, no se dedicaran a la comunicación, no sé qué estaría yo haciendo hoy. No sé si específicamente hubiera elegido este camino. Siempre me llamó mucho la atención, pero fue porque crecí en un ambiente en donde pues el 70% de mi tiempo estaba rodeado, o más bien, 85% estaba rodeado de cámaras, de micrófonos, de equipo de trabajo, que es pues gracias al trabajo de mis padres, y que pues eso se vio reflejado en lo que a mí me gustaba y lo que para mí era un espacio pues seguro y lo que era un espacio atractivo. Totalmente. ¿No? De ahí nace. Digo, la verdad es que para quienes no lo sepan, que dudo mucho que haya alguien que no lo sepa, pero Majo es pues obviamente hija de Óscar Cadena, ¿no? Periodista nacional. En algún punto Óscar, creo, me acuerdo yo también porque pues yo estaba muy chica, Óscar empieza a hacer muchos reportajes ambientales en Cancún, ¿no? Platícanos un poquito cómo fue esta experiencia, porque digo, de esta parte de acá
yo veo a mis hijos cómo me ven y a veces ellos imitan cosas que yo hago, ¿no? Agarran el micro, agarran el celular a veces y se graban y, no, vamos a entrevistar. Y yo me acuerdo cuando era chiquita que yo lo hacía, pero yo no tenía ese ejemplo, yo porque pues lo traigo en la sangre, ¿no? O sea, algo con lo que nací. ¿Cómo fue para ti ver ese reflejo de una persona a la que tú admiras tanto y que entrevista y que vamos a editar, ¿no? Yo creo que esta parte de la edición hay que cortar, en su momento era cortar y pegar la cinta tal cual. Sí. ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, primero mi padre fue uno de los grandes pioneros de la televisión, del periodismo social en México, ¿no? Es de los primeros que sale a las calles en nuestro país a hablar no solo de lo que pasa en la Ciudad de México, sino lo que pasa en todo el país. Recorrió cada esquina del país. Yo creo que hay pocas personas que conocen y conocían tanto México. Podría ser mi padre uno de ellos, porque no había lugar o municipio, no importa de dónde fuera, siempre tenía una historia. Claro, fui en el 86 ahí a grabar, no sé qué, nos vimos en el 91. A través de Cámara Infraganti, Ciudadano Infraganti, y yo llego al mundo con mis papás, ya en un ambiente muy establecido de Cámara Infraganti. Cuando, aparte, mi madre también es productora. De hecho, ahorita somos socias en nuestro proyecto y ella es una gran productora y ella aprendió desde muy joven, también. Cuando empezó en su relación. Ella estudiaba comunicación en la Ciudad de México y bueno, al final pues se hizo los novia y se casó con alguien que durante 37 años de su vida pues fue también esta parte de mentor, ¿no? Entonces yo llego a un equipo de trabajo y una familia que trabaja en conjunto, ¿no? Y trabaja en este vaivén de vámonos de tal lado a tal lado y estamos por toda la República grabando y están en eventos y están haciendo denuncias sociales y también tienen sopa de videos en donde a mis padres les llegaban en su oficina en Televisa San Ángel, no sé, 500 videos de VHS a la semana que las personas enviaban. O sea, no es ahorita que puedes usar un hashtag y ya en TikTok se llena el feed y tú puedes salir, ¿no? Allá era para que las personas se volvieran virales. En sopa de videos tenías que apuntar la dirección que sacaban de Televisa San Ángel, no sé, Colonia y por Tlalpan, correo, ¿no? Claro. Todo, delegación Tlalpan, así, y tenía que enviarla por correo. Y mi madre me cuenta que estaba embarazada de mí y se sentaba, pedía comida y se sentaba a ver todos los videos de VHS para elegir qué iba a salir el domingo. Y yo estaba, bueno, en su panza ahí y ella le tocaba pues elegir el más chistoso, el que fuera a pegar, el que se fuera a volver viral, claro. En una época en donde eso pues no existía. Entonces yo nazco en este núcleo que ya está bien cimentado y para mí siempre me gustó y mis padres decidieron que como era su vida y no me querían dejar a un lado también, yo era la primera hija de ese matrimonio de mi papá, la primera hija de mi mamá y mi papá, dicen, pues vamos a llevarla con ella, ¿no? Entonces, para mí es algo normal el crecer en eso, el ver cámaras, el estar con un equipo de producción, el ver micrófonos. Mientras mi padre grababa Infraganti en cualquier ciudad de México, pues yo pasaba o de repente salgo yo en los brazos de mi papá y él está dando el siguiente o mandando a corte. Entonces fue como esa mezcla, ¿no? Para mí era algo muy normal. Luego, después de varios años, llega mi hermano a la ecuación y nos venimos a vivir a Cancún, un cambio de vida completamente que mis papás, pues creo que sabiamente lo decidieron así, como buscar otro tipo de otra calidad de vida diferente a un lugar que creo que nos ha acogido tanto como es Cancún y como es Quintana Roo, el sureste de México. Y empiezan los proyectos de mi papá y se mantiene eso, ¿no? Se mantiene el acompañarlo a las cosas, porque aparte, pues para mi mente de niña era algo muy divertido y era algo muy padre y muy atractivo, ¿no? Claro. El ver a tu padre y a tu mamá hacer algo que les apasiona tanto, creo que despierta a cualquier persona ese interés de, oye, si alguien que amas y que es pues la persona que son tus padres, lo disfrutan tanto, debe de haber algo.
Y mi padre nunca fue tímido en cuestión de ponerme el micrófono o darme las herramientas de no tengas miedo, pregunta. Yo estaba aprendiendo a leer y me decía, pero tienes que aprender a hacer entrevistas y recuerda las preguntas básicas de las entrevistas, que es cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, no me sabía la tabla de multiplicación. Todavía no me la sé. Pero qué tal el cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Entonces, sí, creo que para mí fue algo muy lindo el aprenderlo así. Y creo que en ese momento yo no estaba consciente del privilegio que tenía. El privilegio de, pues, tener esas herramientas, que hay muchas personas que lo van encontrando conforme a su tiempo, o como tú, que nacen con ese interés por la comunicación, y el ir a una escuela y aprender lo que es algo básico, me parece increíble. Y hoy que tenemos muchas más herramientas y lo puedes aprender en un curso en línea, lo puedes aprender en TikToks, claro, en YouTube, sí. En todo. Pero pues para mí fue algo muy natural, que nació de una manera muy orgánica, pero influenciada al 100% por mis papás. Pero algo que sí es muy importante decirlo es que nunca fue obligada. Ok. Nunca fui obligada a eso. Nunca me obligaron. No tenías que serlo porque ellos se dedicaban a eso, ¿no? No, nunca. Nunca me obligaron a nada, pero en el momento en el que me fui involucrando más, sí me exigían la calidad de las cosas. Claro. ¿En qué momento te empiezas a involucrar? Porque me acuerdo que tú tenías igual una participación nacional, ¿no? Sí. Yo creo que cuando me involucro más, yo empecé, bueno, es que me da risa, pero lo tengo que compartir. Compártenos. Tenía 3 semanas de nacida y ya estaba haciendo la de un bebé en una novela en el Foro 2 de Televisa. No es cierto. Sí. ¿En qué novela? Ahorita la buscamos. La novela se llama María José, de hecho. Ok. Es de Juan Osorio y era, pues, el nacimiento de María José, creo, así el principio de la novela, y pues utilizan bebés en ciertas cosas. Y pues mi papá así como, bueno, pues está mi hija, ya se acaba de nacer y aparte tienen la novela y se llaman igual. Entonces, pues bueno, hay fotos de mí desde 3 semanas y yo ya estaba ahí. Qué padre, man. Y lo que te cuento de estas intervenciones, de que si yo estaba ahí, que si me cargaban, que si hace un pie. Y creo que cuando ya llegamos aquí, cuando me empieza a gustar más estar junto a mis papás y que nace En Cadena, que en ese momento era En Cadena TV, que justo esta semana cumplimos 23 años al aire, wow, de proyecto. Creo que cuando nace En Cadena en Quintana Roo es cuando ya me gusta de, ok, vamos a ir el domingo a grabar. O hay un tema para niños, no quieres ir a hacer un reportaje o una cápsula de esto. Sí. Y es con la productora Alma García, que actualmente es la directora del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, que yo ya no era ir con mis papás, era ir con ella y con el equipo de producción, el camarógrafo, que es excelente y que lleva igual tantos años con nosotros, Gonzalo Galicia, estaba conmigo y en ese momento es aprender ya de alguien que es profesional en eso, ¿no? Entonces ahí es cuando ya viene una disciplina con respecto a, bueno, lo vas a hacer, el público quiere cosas de calidad y esto es así como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y luego, bueno, obviamente todos crecemos, ¿no? Todos empezamos a involucrarnos en otras cosas. ¿Tú regresas a vivir a Ciudad de México? Yo me voy, bueno, yo continúo en eso. Estoy en varios proyectos con mi papá, en el cual me invita y, bueno, yo muy contenta de seguir aprendiendo. Pasa un tiempo en el que me voy a estudiar y luego me voy a la universidad a estudiar Relaciones Internacionales. Y ahí es cuando yo llego a un proyecto que aparte llegué por, vaya la redundancia, yo entro a este proyecto porque acompaño a mi papá a un programa de René Franco y me encuentro a un productor y me dice, oye, ¿a ti te gusta esto de la televisión? Y yo, pues sí, la verdad es que sí me gusta, pero ya sabes que tenemos el síndrome de la impostora y decimos, no soy tan buena. Ajá. Y me invitan a hacer un casting para un proyecto juvenil que estaban haciendo en Televisa Networks y lo hago el casting y quedo en ese programa 4 años y la verdad es que es una experiencia muy formativa y que a mí me ayudó mucho porque primero era no alejarme de lo que a mí me gustaba, que era estar en las cámaras y en los micrófonos y en los foros y
y esa parte que me gustaba tanto y que lo extrañaba, o sea, cuando salgo de casa ya a vivir sola como estudiante, como foránea, regresando a la Ciudad de México, todo eso para mí embona muy bien en mi vida porque era algo que yo quería hacer también a la par de estar estudiando. Y también parte de mí inicia como este proceso independiente de decir estoy aquí porque sé hacer las cosas y estoy aquí por mí. Claro. Porque ya no es un proyecto a la par de mis padres, ¿no? O a la par de algo familiar, sino ya es porque por además generalmente cuando suceden situaciones similares es como, es porque es hija de, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto ha sido esa parte de lograr lo tuyo por ti también? Creo que es hija de, sí existe, y eso es real. Yo soy hija de Oscar Cadena y eso espero que nunca se me quite. Porque le tengo tanto respeto y tanta admiración y tanto amor a mi padre que no quiero que nadie se olvide de eso, ¿no? Y es parte fundamental de mi identidad. Junto a ello hay una base de privilegio, sí, y creo que ahorita se ha puesto mucho en la conversación sobre esos privilegios de las personas que vienen de ciertas familias o que tienen acceso a ciertas cosas que son más privilegiadas o más proclives a tener ciertas oportunidades que el resto, ¿no? Y eso es, esto es algo real. Pero yo orgullosamente soy hija de Oscar Cadena y soy hija de Gabriela Cadena y eso para mí es el privilegio más grande que me tocó en la vida como destino y como azar. Y al contrario, en vez de echarme a dormir y decir, bueno, pues lo voy a tener fácil, bueno, nada puede estar más alejado a ello. Pero es, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer con esta para honrar claro. Eres hija de, sí. ¿no? Podrías decir eso y ser una persona totalmente diferente. Entonces, es un reto también de qué voy a hacer para honrar esa frase y qué voy a hacer para mantener ese cuidado y esa atención y esa pasión que tu apellido, que tu familia ha construido durante tiempo. Un legado. Y también es parte de darme cuenta que sí, que a pesar de ser hija y con todo de que eres hija de alguien, vas formando tus propias redes y tu propia comunidad y tu propia área y las propias cosas que te gustan y que eso, bueno, pues yo creo que puede existir el nepotismo en el mundo y claro que lo es y claro que hay que hablarlo, pero también hay que ver qué están haciendo estas personas, ¿no? O sea, creo que eso ya es responsabilidad de cada uno, no importa de quién seas hijo o hija. Sí. Tú y tus acciones y tu firma, tu sello, tu van identidad. A hablar de ti mismo. Totalmente. Y en esa forma de identidad llegas a este programa al que empezaste con Cayo de Hacha. Yo llego a Diario de Confianza porque yo conozco tanto a Jorge, a Cayo, como a la producción en el Inter. Lo conozco a través de un programa también que habíamos coincidido. Y me presentan el proyecto, me encanta. Y igual, hago casting, hago todo el proceso. Las personas piensan que cuando, y tú lo sabes, un poco así. Que cuando llegamos a proyectos es como, se presentó la oportunidad de varita mágica. Sí, y no, hasta desde presentar un proyecto propio hasta llegar a algo es un proceso de casting, de que siempre hay más opciones, entonces es lidiar y aprender a lidiar con la incertidumbre. Yo llegué a ese proyecto porque desde que me lo presentaron me encantó y yo llegué bien segura a decir que yo era la mejor opción para el proyecto que tenían, ¿no? Para mí es un proyecto muy querido al cual yo le agradezco mucho, Diario de Confianza y todo lo que llegó a raíz de eso, el poder estar en Radio Fórmula con Radio de Confianza, con La Maldita Hora, el poder tener el podcast de Aquí en Confianza varios años. Para mí fue una oportunidad muy formativa también de estar en temas que me interesaban mucho, que es la política nacional e internacional, y aprender mucho a cómo manejar desde la información hasta pues regarla y aprender de claro. Los errores. Pero además muy joven, ¿no? Porque sí en algún punto cuando veíamos, porque todos consumimos de todo, ¿no? En esta carrera creo que nos gusta nutrirnos de manera personal, nos gusta nutrirnos de lo que hay más allá. Y sí vienen como a romper el estereotipo de edad, ¿no? Los dos se veían pues súper jóvenes y de primera vista decías, pues probablemente estén expertos, pero cuando empezaba el debate, cuando empezaba la charla, cuando empezaba la crítica,
era durísimo y se volvió un parteaguas. Sí, la verdad me siento muy orgullosa de que lo digas así y obviamente somos jóvenes de todas formas. Seguimos jóvenes todos. Pero sí, la verdad es que es un proyecto muy ambicioso que creo que cumplió con las expectativas que se tenían en ese momento y creo que fue algo, tanto las personas que formamos parte de él, te digo, una experiencia muy formativa y muy atrevida de poder llegar a través del internet a otros medios tradicionales, tanto la televisión como el radio, que me parece el radio es de los medios de comunicación no solo más antiguos, sino más hermosos. Y poderosos. Yo estoy enamorada de la radio, me encanta, y el poder cumplir un sueño como estar en Radio Fórmula a nivel nacional y tener esos espacios y luchar por nuestros espacios y mantenernos como preferidos de un público durante un par de años fue algo maravilloso, fue un sueño hecho realidad y creo que pues agradezco mucho, y el ver que hoy hay tantas plataformas también que hacen cosas parecidas y que luego surge el boom de TikTok y hay tantas personas que hablan de las noticias y se están consumiendo de esa forma, y el podcast obviamente creo que también, bueno, influye mucho de ciertos proyectos que comienzan con ello y luego pues se dispara todo un nicho importante, ¿no? Totalmente. Entonces, a mí me da mucho orgullo también para las personas que hoy están en eso, me parece maravilloso. La verdad es que el crecimiento pues ha ido justamente en eso, en ascenso. Te veíamos ahí, luego ya vemos que regresas a Cancún, que te involucras con otras cosas pues un poquito más locales. Sin embargo, me parece que algo que fue también muy importante en tu vida y que de aquí y de ahí viene también una nueva trascendencia de María José Cadena es pues obviamente la despedida de tu papá, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que se fue Oscar? Mi padre falleció el 28 de octubre del 2021, es decir, hace un año, Casi 4 meses, 5 meses más o menos, depende a qué hora nos estén escuchando y dónde. Sí. Yo llego a Cancún para, pues cuando comienza la pandemia, yo ya tenía el proyecto de Encadena el área digital aquí desde 2018 y pasé 2 años entre la Ciudad de México y Cancún, ¿no? Pero que pasé 2 años y ahorita lo veo en retrospectiva y digo, qué energía tenía, Dios mío, porque pues yo terminaba de grabar el Aquí en Confianza y el diario de Confianza y luego me tomaba un avión y llegaba aquí y trabajaba, no sé, 5 días y luego me regresaba, entonces, pero igual, nada es para siempre, todo es temporal y hay que disfrutar cada etapa como viene. Pero yo en la pandemia, bueno, comienza este rumor que van a cerrar, nos vamos a ir a cuarentena, todo el mundo pensaba que iba a ser 2 meses y terminó siendo 2 años. Sí. Pero yo llego aquí a Cancún porque habían cosas del proyecto aquí que tenía que hacer y que lo quería hacer estando aquí, ¿no? Y estar con mis padres porque dije, bueno, sea 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, pues quiero estar con ellos porque aparte de mis papás, yo sabía cómo eran y no iban a menos de que yo llegara y les dijera como esto es real, sí hay que encerrarnos, posiblemente no iban a seguir como las normas tal cual. Me sorprendieron, porque la verdad. Había que reportear, claro. Claro, me sí. sorprendieron, impresionante porque mis padres tienen una facilidad y siempre voy a admirar eso de adaptarse. Mi papá luego cómo era la situación y se adaptó y fuimos de los primeros que empezamos a transmitir en tiempo real en Quintana Roo lo que estaba pasando en la pandemia y en tener las primeras entrevistas que hacíamos por Zoom cuando todavía así no sabíamos muy bien qué onda, pero nosotros nos fuimos adelantando y eso para mí fue un valor enorme que hicimos en equipo, que hicimos como familia en nuestra casa, porque éramos nosotros, porque pues el equipo estaba confinado y posteriormente, bueno, todo el equipo que se fue adaptando y creo que todos en estos medios y aquí en la sala que estamos nuestro trabajo ha cambiado radicalmente de lo que era, no sé, en 2019 a hoy, marzo, abril, mayo del 2023. Sí. Pero yo estoy aquí varios años y ahí es cuando yo decido, sabía que tenía que cambiar algo, ya llevaba como cumpliendo estas metas, estaba a nivel nacional y era momento de tomar decisiones importantes sobre qué quería hacer.
Y cuando estoy en Cancún estos meses, algo en mí regresa a esta ciudad que quiero tanto y a este estado que quiero tanto, y me doy cuenta que aquí es un lugar en donde no nada más me siento en casa, y no es casa una zona de confort, sino es en casa para también hablar de temas que son igual de importantes, y que las noticias, ahora también está cambiando eso, pero que las noticias importantes no son solamente lo que pasa en Paseo de la Reforma, en Palacio Nacional o en la Ciudad de México. Okay. Y para mí en el tema de mi carrera es decidir, bueno, quiero seguir hablando de las noticias nacionales sin conocer sobre las personas que estoy hablando, y no pasa nada. Yo, con todo el respeto a las personas que trabajan a nivel nacional, pero muchas veces hace mucha falta darle reconocimiento a los corresponsales y a los reporteros que están pasando, y a las reporteras que están pasando las notas de estados y de municipios para que salgan en las notas nacionales. Pero pues al final, cuando tú das la noticia, tú no tienes idea, no has conocido a la persona, a menos de que vayas a una cobertura especial, ¿no? Entonces llego aquí y veo que hay un nicho tan importante y una comunidad que está tan ávida por formarse como tal y por compartir tantos temas relevantes en Quintana Roo, que es cuando tengo que dejar esa parte de mí que quería mantenerse en la Ciudad de México, y hacerle caso también a mi intuición y a saber que puedo también hacer lo que me gusta y sentirme muy plena hablando de temas locales y estando en contacto directamente con la comunidad y con las audiencias que tenemos. Y fue apoyada esa idea por mi padre, obviamente, porque él fue quien lo hizo en 1998. Claro, totalmente, ¿no? Sí. Él deja Cámara Infraganti en un momento de mucho éxito y se va a Cancún a iniciar eso. Pero su proyección seguía siendo nacional, o sea, exacto, sí. Se puede. Entonces, pues nunca hubo miedo, y sobre todo, bueno, el tener su apoyo y tener sus consejos de mis padres fue algo muy, muy importante para tomar esa decisión. Y nosotros ya teníamos un ritmo trabajando juntos, y además de conocernos, bueno, qué mejor que tu familia con la que estás y vives y convives, que también son retos en tu dinámica. Y en esos años es cuando, bueno, de repente mi padre enferma, su salud se complica, y a las 5 semanas fallece, ¿no? Y creo que es uno de los procesos o una de las circunstancias más difíciles que he tenido que vivir a nivel personal, a nivel profesional y a nivel familiar. O sea, en esos 3 niveles creo que fue un golpe muy duro. Creo que también me siento muy orgullosa de cómo mi familia y yo lo manejamos. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a alguien y estás ahí para ellos siempre, y cuando no sobra el amor de ninguna manera, más bien se comparte. No es que sobre, sino se comparte, y mi padre fue una persona y es un ser tan amoroso, bondadoso, cariñoso, generoso con su familia, con su comunidad, con sus audiencias, con sus amistades. Entonces, cuando existe todo eso, hay como un aura que te arropa en los momentos difíciles. Y eso fue algo que mi madre, mi hermano y yo sentimos desde el minuto 1 que mi papá estaba en el hospital. Y bueno, cuando fallece es algo que nos ayuda. Es como si te aventaran de un 10º piso, pero tienes una almohada y un colchón que te está deteniendo en esos momentos, ¿no? Yo creo que nadie nos prepara para la muerte, pero sí creo que en algún punto pudiéramos decir, esto a lo mejor puede acabar ahorita, ¿no? A lo mejor el que lo ingresen pudiera ser señal de que esto se va a terminar. ¿Él venía ya con alguna enfermedad o cómo fue que él llega al hospital? Porque de repente cuando se da la noticia es como, ¿cómo? ¿En qué momento sucedió, no? Fue algo muy precipitado. Él tiene una complicación de peritonitis por unas molestias que tenía. Pero realmente, bueno, mi padre y yo estábamos a 3 semanas de iniciar un proyecto con Televisa que iba a salir en Unicable.
Ok. Entonces ya teníamos el foro, el diseño, las fechas de grabación del piloto, todo. Es decir, no había nada más que la vida que se cruza y teníamos un proyecto muy interesante que estaba a punto de desarrollarse. Justo, bueno, pues pasa esto como sucede con tantas millones de personas y creo que también venir de 2 años de pandemia nos ha sensibilizado mucho en el tema de la salud y de pues que estas cosas pasan, ¿no? Y que el mundo en general ha tenido que aprender a vivir con tantas pérdidas colectivas al mismo tiempo. No veníamos de tanta pérdida, tanta muerte, tanto sufrimiento en una pandemia y luego pasa esto que no era por la pandemia, no era COVID, pero son cosas que van sucediendo. Creo que al final siempre hay pues obviamente una esperanza de que todo va a entrar a una operación y va a salir y nos vamos a recuperar y todo va a estar bien, ¿no? Siempre hay que pensar en lo positivo, pero creo que mi padre estuvo 5 semanas en terapia intensiva y él nunca sufrió, no tuvo ningún tipo de dolor, tuvo un excelente equipo médico. ¿Estaba él consciente? Él estaba dormido, no estaba consciente, pero no tenía un coma inducido. Okay. Es decir, lo mantenían para que el cuerpo, y ahorita lo hablábamos antes, el cuerpo cuando está dormido te ayuda, ¿no? El sueño es tan importante, sí. Entonces es para recuperarse. Pero poco a poco su cuerpo se fue desgastando y creo que mi padre estuvo tanto tiempo porque él quería vivir y quería estar aquí, ¿no? Así yo lo creo. Si alguien es agnóstico, si alguien no cree en esto, lo respeto profundamente. Pero creo que también mi padre tuvo una vida tan plena, tan llena de vida dentro de esa vida, que eventualmente, pues aunque él tuviera las ganas y la energía para estar, pues su cuerpo llega hasta cierto punto, ¿no? Y creo que su camino se cumplió como tenía que ser para él, a pesar de lo difícil que es pensarlo, ¿no? Porque queremos que las personas sean eternas, pero realmente él siempre fue una persona hasta el último momento muy optimista, muy trabajadora, muy amorosa, y el darnos la oportunidad de vivir esa vida con él y de vivir ese proceso con él, de estar junto con mi madre, que al final es su esposa, su pareja de 37 años, y que mi mamá nos haya permitido acompañarla en ese proceso y despedir a mi padre con tanto amor y con tanta compasión, sabiendo que si tú amas a alguien, aunque esa persona ya no esté físicamente, ese amor se puede seguir transformando y puede seguir cambiando, y ese amor no se va a desaparecer. Claro. Y es muy duro porque creo que vivimos en un mundo en donde la muerte es un tema tabú, que nos da miedo hablar de ella, que nos da miedo pensar en ella, pero al contrario claro. Es lo que nos acompaña. Lo único seguro cuando nacemos es que un día nos vamos a morir. Y lo único que sabemos es que todas las personas que nos rodean y que amamos también se enfrentan a eso. Y no sabemos cuándo. Claro. Majo, ¿lograste despedirte de él? Sí. Yo, la verdad es que en mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá y yo siempre nos decíamos te amo. O sea, no importa que 5 minutos antes estuviéramos debatiendo acaloradamente de cualquier tema, si nos íbamos a dormir, era te amo. Entonces, el dar tanto amor y el tener como este núcleo tan hermoso que construyeron mis papás fue algo bien lindo, porque yo tuve platiqué con mi papá antes de que entrara a su primera operación, que fue la última vez que hablé con él como tal. Y igual era como tanto amor que nos estábamos diciendo y calmándonos y respirando y meditando, porque pues él iba a entrar a una operación y para mí no hay nada de tener miedo, ¿no? No hay que tener miedo de nada, hay que estar positivos, claro. Hay que estar con la cabeza fría, como decía mi papá siempre, y lo sigo escuchando aquí, así, cabeza fría. Y en el hospital te digo que mi mamá nos dé la oportunidad a mi hermano y a mí de estar con ella acompañándola y de vivir ese proceso con tanto amor, que yo sí puedo decir que el momento en el que mi padre ya no estaba aquí físicamente
fue uno de los momentos en el que yo sentí más amor y más su presencia. Y es algo bien difícil porque es la peor pesadilla, ¿no? Llegar y ver a la persona que amas, pues ya, que aquí ya no está, pero todo ese miedo y esa adrenalina que yo sentía, cuando estoy en ese momento y cuando me enfrento a ese momento, siento una ola de amor y de paz muy especial. ¿Tuviste alguna corazonada de que esto iba a pasar? Digo, porque ahorita que estás narrando esta parte de la cirugía y demás, de repente igual viajo de una tía que falleció, pero mi mamá estaba presente y en algún punto dice, yo vi un ángel. Y fue cuando dije, ya se va. Y a los 2 segundos mi tía había fallecido, ¿no? En algún punto, ¿tuviste alguna corazonada de que dijiste, se va a despedir? ¿Antes o durante el proceso de la cirugía y del hospital? La verdad es que cuando mi papá estaba muy delicado de salud ya, en esos últimos días, te digo que yo estoy muy agradecida con el equipo de doctoras, de doctores, de enfermeras y enfermeros que estuvieron cuidándole, y admiro tanto pues el don que tienen y la disciplina que tienen para cuidar a los seres humanos, y les agradezco siempre. Ellos fueron muy claros que era cuestión de horas, era cuestión de dejar ir, de soltar, ¿no? De saber que era afrontar, y es un proceso que hicimos mi mamá, mi hermano y yo, y la familia en conjunto, siempre respetando las decisiones de mi madre, obviamente, porque pues es su pareja, y también es un proceso que hicimos junto con terapia y junto con una guía psiquiátrica. Y eso también es un privilegio, no me gustaría decirlo así, pero lamentablemente lo es, ¿no? El vivir esos procesos que son bien duros, y que desde ese momento tengas una guía de terapeutas y de psiquiatras que te guían y que te ayudan a sobrellevarlo, creo que fue base de lo que vivimos, porque no deja de ser una experiencia dolorosa y no deja de ser una experiencia traumática, y creo que no podría estar aquí hablando de esto si no hubiera tenido esa base. Claro. Y ojo, el duelo dura bastante, y yo viví otras cosas posteriores a esa primera ola o a ese primer shock de la muerte, pero yo me siento muy orgullosa y muy en paz de cómo manejamos la situación y cómo la afrontamos, porque entonces somos hijos de mi papá, y mi mamá es esposa de Oscar Cadena al 100%, porque fuimos personas honradas, fuimos personas respetuosas, amorosas hasta el último minuto, y bueno, lo seguimos siendo, pero con él y con su vida y con su legado y su memoria. Yo creo que muchas personas hemos perdido familia o seres cercanos, y a veces no sabemos cómo sobrellevarlo, ¿no? Cuando nos hablan de terapia es como, no, espérame, no es para tanto, ¿no? Sin embargo, cuando ya vas a terapia y estás continuamente en un proceso de duelo, pues tus proyecciones son diferentes, la forma objetiva de verlo se vuelve también muy distinta. ¿Cómo ha sido tu duelo? ¿Cómo ha sido reconocer que ya no está Oscar Cadena de manera física? Bueno, primero, muy difícil, la verdad, muy difícil. Mentiría si digo como, no, y está súper bien y padrísimo. No, ha sido... Y por eso me gusta hablar de estas cosas que son incómodas, muertes, duelos. No soy experta, no pretendo pensar que yo lo que estoy diciendo es la verdad absoluta. Claro que no, hay personas que se dedican su vida a estudiar esto, desde psiquiatras hasta neurólogos, neurólogas, hasta tanatólogas, tanatólogos, para nada, ¿no? Pero sí creo que algo básico es aprender a aceptar que todos los sentimientos que vives son válidos y vienen desde la decepción, desde el enojo, desde la tristeza, la depresión, vienen desde, pues no sé, el pensar que quieres más tiempo y el pensar en cosas que pudieron haber sucedido si esa persona siguiera con vida. Para mí fue muy difícil también al mismo tiempo. Dicen en este rubro, ¿no?, que el show tiene que continuar.
y el tener que continuar con el show y con los programas y las plataformas y todos nuestros proyectos sin la presencia física de mi papá, híjole, fue un reto que yo moría de miedo y de dolor al mismo tiempo, pero aún así sabía que yo lo tenía que hacer junto con mi madre y junto con nuestro gran equipo, porque cuando estás tú en un equipo de trabajo y cuando también eres una persona que es empresaria, que tiene una casa productora, no es nada más tú, ¿no? También son los miembros de tu equipo que forman parte de ello y que tú tienes responsabilidades y que son familias que están involucradas en esto y que dependen de ello y dependen del trabajo. Entonces, tener que dentro de tu duelo asumir todo eso y decir, ok, me voy a dar estos días, pero el lunes voy a regresar a la oficina, que aparte está llena de todas las memorias y recuerdos y es luego ya les contaremos un proyecto porque hay tantas cosas ahí. Y tener que llegar a esa oficina y reunirnos con todo el gran equipo y decir, ok, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacer. Y a los 10 días estar en el tianguis turístico de Mérida, Yucatán, cubriendo pues algo que es una responsabilidad y es un evento que hemos cubierto durante tantos años y hacerlo con tanto tiempo de esta situación, pues es duro. Y también mi madre y yo bromeábamos, pero también llorábamos por eso, que sabíamos que la muerte de mi padre se vive diferente. Y todas las muertes son desgarradoras y son terribles, por mucho que la persona esté sufriendo, o que la familia ya descanse junto con la persona que parte por enfermedades, pues son procesos difíciles, ¿no? Pero cuando una persona tan querida en una comunidad o a nivel nacional fallece, es difícil como aprender a manejar con ese duelo colectivo que existe. Y luego pasar tantos meses que me sigue pasando, que las personas se te acercan y te dan el pésame, es como vivir un funeral que no sabes cuándo se va a terminar. Entonces también es aprender. Y mi mamá y yo, me acuerdo que respirábamos antes de ir al evento del tianguis. Era como antes de entrar, era como, ok, vamos a respirar y pues tenemos que asumir eso, que las personas se nos van a acercar y nos van a dar el pésame y posiblemente ya hay personas que lloraban con nosotros y nosotros terminábamos consolándoles. Y se hace con todo el amor, porque al final eso era y eso es mi padre. Pero tú estás haciendo tu trabajo lo mejor que puedes y de repente llega alguien y se pone a llorar contigo y todo, y tú terminas consolándole, pero al final pues esa persona se va a hacer sus cosas y tú te quedas como de vuelta en ese espacio de tu mente, claro, sí. Pues es bien dura, ¿no? Yo recuerdo perfecto que justo habían pasado 16 días, porque me acuerdo así hasta el número, y estaba en el tianguis turístico y llegué al tianguis y alguien me dijo, pusieron en el altar, porque aparte era noviembre, pusieron un altar en Michoacán y está la foto de tu papá. Y yo dije, mañana voy a ir a agradecerles y quiero agradecer. El secretario de Turismo, Roberto Monroy, fue quien puso eso, ¿no? Que nos volvimos grandes amigos a partir de ello, pero yo ahí no lo conocía y yo llego al hermoso... La ofrenda con flores de cempasúchil y mariposas monarcas, claro, sí. Michoacán, que es de donde surge esta tradición del Día de Muertos también. Y veo ahí en medio la foto de mi papá y me quedé así helada y apenas iba a empezar el día para trabajar y yo estaba hecha un mar de lágrimas. Y luego escucho que ahí yo no conocía a Roberto Monroy, el secretario, y le dice a alguien, sí, es que lo pusimos porque me acuerdo que pusimos unas imágenes de las mariposas monarcas hace 2 años en el tianguis, y Oscar llegó a contarme que él tiene una memoria muy vivida de llevar a su hija a Angangueo con los brazos y que salió llorando porque lo transportó a esa memoria con su hija. Y yo escuchando todo eso y yo así, es que soy yo. Entonces, justo después de eso, hice mi entrevista e inicié 4 días de jornada de trabajo y es amor al final.
ese amor que las personas le recuerden tanto, ese amor que te sigan. Me pasó hace 2 semanas en el Tianguis Turístico de la Ciudad de México. Llegué a un hotel que siempre mi padre se quedó ahí, que siempre mi papá estaba ahí, y que tengo tantas memorias con él en cada esquina de ese hotel en la Ciudad de México. Y cuando llego, uno de los bellboys, muy amable, se llama... Ay, ahorita se me fue su nombre, pero si me acuerdo para mandarle saludos. Llega y Anastasio me dice: tú eres la hija de Oscar Cadena. Me dice: me acuerdo de ti, es que tu padre siempre se sentaba y nos contaba y nos decía, y esto me pasó hace 2 semanas. Y luego me dicen: ¿te puedo dar un abrazo? Porque sé que tu padre falleció y me pesó muchísimo, y me acuerdo que lo comenté con mi familia. Y entonces es todo ese amor que va trascendiendo, y es ese honor también de la memoria, pero de aprender a vivir con ese duelo, que ha tenido muchas caras, sí, que creo que es algo que yo he tenido que aprender, y por eso les digo que yo no soy experta en absoluto de temas de la muerte, porque yo misma en algún punto me descuidé a mí misma por querer cumplir con todo lo que yo sentía que era mi responsabilidad. Algunas cosas sí, algunas cosas no te tocan, pero eso siempre, la muerte llega a reconfigurar nuestras vidas, para bien o para mal. Y, por ejemplo, yo me enfermé hace 1 año, y me enfermé bien duro de un tema de la piel, que fue para mí una llamada de atención de mi cuerpo hacia mí misma, de decir: hey, o sea, no solamente necesitas continuar con este apoyo mental y psiquiátrico, sino también ya tu cuerpo ya te lo está pidiendo, ¿no? Que está pidiendo que te tomes un descanso y que empieces a trabajar para asimilar este shock que está en tu vida, y que es un cambio de manera permanente. Porque por más que yo lleve a mi papá todos los días conmigo, él no está físicamente. Claro. Majo, la verdad es que sin lugar a dudas con lo que me quedo es esta despedida que nunca acaba, pero lo convierto y digo, pues está presente siempre él diciéndote: aquí estoy, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso de una pérdida. La verdad es que te admiro muchísimo. Hoy te admiro mucho más de lo que ya te admiraba, y te felicito por las agallas, ¿no? Por el coraje, por la valentía de hablarlo, pero sobre todo de comprenderlo. No sé si de aceptarlo, porque creo que debe ser algo sumamente difícil, pero sí de comprenderlo y de transmitirnos esta parte de evolución que tú tuviste, porque estoy casi segura que después de eso Majo ahora es mucho mejor persona, con una conciencia mucho más abierta, con una mentalidad también diferente, y con la aceptación del cariño de la gente que le tiene a tu papá. Te agradezco muchísimo estar aquí, Majo, de verdad, contarnos esto, expresarnos esto. Vivir esta parte ha sido muy emocionante. A veces no sabemos por qué las personas de repente llegan a nuestra vida, pero yo crecí en Michoacán, y ahorita que hablas de Roberto Monroy, yo lo conozco también. Entonces, de repente los lazos se cruzan, y eso es lo que nos dice que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y con la persona correcta. Majo, muchas gracias. Gracias a ti. Y sé que nos podríamos quedar aquí horas ya platicando. Nos pasamos un montón, no sé cuánto. Pero gracias por invitarme, y aquí estamos para lo que necesiten. Y pues les invito a que nos sigan en Encadena Noticias, en Noticias Infraganti, que seguimos con el noticiero martes y jueves en el sistema quintanarroense, en nuestro proyecto de Encadena, que salimos en televisión abierta aquí en Grupo CIPSE, en el sistema quintanarroense los domingos, y pues bueno, nuestra plataforma de Encadena Noticias en las redes. Muy bien, gracias. Pues enhorabuena, que vengan muchos más proyectos, un triunfo de por vida, Majo, y gracias por estar en Evolución, y gracias a ustedes también por quedarse en esta gran charla que sí podrá durar más de 2 horas, pero hay que cortarle porque si no nos cobran. Gracias, nos vemos.